el título, Reconstrucción desde la destrucción creativa. No este es el título. ¿Y este título de dónde viene y a dónde va? Este es el título, no sé si, ya sabéis que igual se nos va, me hacéis alguna señal, Victoria, si ves que se va, para que yo pare y retome, ¿vale? Te, No sé te si oímos en bien, algún aunque la momento imagen perderemos se la te ha quedado un conexión, ya poco sabéis lo congelada, que pero te pasa ahora. oímos bien. Vale, muy bien. Muy bien. Bueno, pues este título viene, como he dicho en LinkedIn cuando he anunciado que iba a dar esta webinar, de mis reflexiones en la pandemia. Yo la pandemia, no sé vosotros, pero yo he tenido inquietud y tenía muchas necesidad de leer y tenía mucha necesidad de comprender qué nos estaba pasando y sobre todo tenía inquietud de saber si antes ya habíamos pasado por algo parecido a esto. Y de ahí ha surgido este título, porque voy a ir compartiendo todo lo que yo he ido leyendo y descubriendo en estos meses. Lo primero que quiero compartiros es este gráfico para que veáis que no es la primera vez que nos enfrentamos a esto. Yo no sé si lo podéis ver bien, pero estos son todas las enfermedades infecciosas que hemos padecido la humanidad en esta era. De hecho, la primera que podéis ver ahí, que es la peste antonina, que se llama, es del siglo II, estaba en el Imperio Romano, estamos con el Imperio Romano, y causó 5 millones de muertos y hubo momentos en que habían 2.000 muertos al día. Eso ya en el siglo II. Y luego, como veis en el gráfico, hemos pasado por muchísimas enfermedades infecciosas. En concreto, si veis la de mayor tamaño, que es la verde que veis ahí, esa es la famosa gripe española, que yo no sé si os habéis buscado o habéis leído, pero ya os digo que no es que fuera la gripe española. Fue una gripe que viene de Estados Unidos, salta a Francia y de Francia entra en España. Pero ningún medio de comunicación en Europa se hizo eco de esta enfermedad, no publicaron nada porque estaban sumidos en la Primera Guerra Mundial. Entonces, estratégicamente no podían hablar de esto. Como España no participó en la Primera Guerra Mundial, España sí dio las noticias y habló acerca de esta gran pandemia, que, fijaros, llegó a tener una mortalidad de casi 50 millones de personas. Y que no solo afectaba a la gente mayor, afectaba a mayores, jóvenes, gente sana, a niños. Esto fue absolutamente devastador, ¿vale? Y bueno, y luego hemos seguido teniendo. De hecho, las últimas han sido como cada 100 años o incluso menos. De hecho, el VIH sigue siendo una enfermedad contagiosa, una enfermedad que mata. Ya llevamos casi 35 millones de personas muertas con VIH y sigue estando entre nosotros. Luego, la primera reflexión de mis lecturas es que ante esto ya nos hemos enfrentado más veces. Con lo cual, cierta tranquilidad, porque de todas ellas hemos salido. Bien. Siguiente reflexión de mis lecturas y de lo que escuchaba en la televisión, lo que leía en los periódicos. Esto es algo por lo que la economía nunca ha pasado, esto es un poquito cierto, porque ese nivel de generalización que hemos tenido tan rápido, es decir, es algo que ha afectado a todo el mundo, es verdad que ha sido un poco inesperado. Pero vámonos a cosas inesperadas. Mirar, más inesperada que fue las bombas atómicas que cayeron sobre Japón, no creo que haya nada más inesperado. Japón se enfrentó a una situación que ahí sí que sí, nunca dos bombas nucleares. Bien, este país no solo tuvo una crisis sanitaria, pensar la de miles de personas que murieron, sino que tuvo una crisis económica sin precedentes. No solo porque les habían caído las bombas, sino porque habían perdido en la Segunda Guerra Mundial. Una guerra mundial ya es muy cara para un país, pero perderla es todavía más.
Y no solo era una crisis a nivel de salud, y no solo fue una crisis sin precedentes a nivel económico, sino que fue una crisis social. Japón ha sido de los pocos países que nunca había sido invadido. Y después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que ceder parte de su poder, gran parte, a los americanos, a Australia y a otros países que tuvieron el poder sobre Japón. Es decir, nos encontramos aquí ante un ejemplo. A mí Japón me ha servido en estos meses, en inspirarme en ellos, porque decir, peor que lo tuvieron ellos, no lo estamos teniendo nosotros. Pero os quiero decir una cosa muy importante de Japón también. Japón en menos de 10 años duplicó su desarrollo económico después de esta catástrofe. ¿Y qué tienen los japoneses? Porque yo cuando los he mirado decir, bueno, ¿y este país qué hizo para reponerse? Porque claro, nosotros con el COVID-19 yo creo que tenemos ahí esa ansiedad de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, os voy a decir los japoneses lo que hicieron. Los japoneses son un pueblo ahorrador. Bueno, importante, ¿eh? Tuvieron una política de ahorro, continuaron con una política de ahorro. ¿Qué tuvieron también los japoneses? Los japoneses son tremendamente trabajadores. Trabajaron muy duro, trabajaron fuerte. ¿Y qué fue también una variable que hoy en día se estudia y se sabe, que ayudó a Japón a salir de ese agujero donde se había metido? La formación. Y por eso también he elegido este ejemplo para esta webinar con vosotros. Muchos de los que estáis conectados sois empresas de formación. Pues que sepáis que se salió de esta grandísima crisis gracias a la inversión enorme que se hizo en formación. Y es claramente una de las variables que ayudó a sacar a Japón del agujero donde estaba. Y por último, y aquí es donde también voy a hablar mucho en el rato que voy a estar con vosotros, la siguiente variable que salvó y consiguió que Japón pasara a ser la primera potencia mundial económica, llegó a ser Japón la primera potencia mundial, fue la innovación. Japón apostó por la innovación. Copió de Estados Unidos. Eso fue una de las ventajas de tener a los americanos dentro, que les pudo copiar. Copiaron mucho del tipo de innovación que tenía Estados Unidos, en concreto se inspiraron mucho en el modelo de fabricación de Ford, pero la innovación claramente fue la otra gran variable que ayudó a Japón a convertirse en lo que hoy en día es Japón. ¿Y por qué os hablo de Japón? También. Pues hablo de Japón y de su innovación, porque yo, no lo ha dicho Victoria, porque yo no lo suelo decir, pero yo hace más de 20 años realicé mis estudios de doctorado en económicas en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, y allí en esos estudios, que ha sido una de las cosas que también en estos meses de pandemia he recuperado mis apuntes, tenía mucha inquietud también por volverlos a ver y por volverlos a leer, y me he encontrado con Joseph Schumpeter. Schumpeter es un grandísimo economista, que no sé si conoceréis alguno de vosotras o de vosotros, pero no suele ser muy conocido porque nació en 1883, el mismo año que nació Keynes. Keynes seguramente sí que os sonará, porque Keynes fue el economista que en la crisis de los años 29, la Gran Depresión americana, sus teorías económicas fueron las que ayudaron a salir de esa gran crisis. Con lo cual, podemos decir que Keynes, como economista, triunfó en su época, sus teorías triunfaron. Él es al que le debemos esas soluciones que se siguen aplicando de esas crisis tan profundas, los países podían salir ayudados por el dinero público, es decir, que los gobiernos inyectaran liquidez en los sistemas. Vale, entonces por ahí, bueno, Keynes, su obra es muy extensa,
Hay muy pocos economistas, como dice una persona que conozco mucho, que de verdad hayan investigado y profundizado sobre Keynes, pero lo que quiero decir es que la sombra de Keynes, que fue muy grande, tapó a Schumpeter, pero Schumpeter fue un grandísimo economista que nació en la República Checa, que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, pero que en la Segunda Guerra Mundial tuvo que huir a Estados Unidos y lo acogió rápidamente Harvard. Y ahí es donde fue un docente y un investigador. Y tenemos una obra maravillosa de Schumpeter, y en uno de sus libros más importantes, que es Capitalismo, Socialismo y Democracia, habla del concepto que quiero explicaros, que es la destrucción creativa. Él habla de la destrucción creativa y de la innovación como uno de los motores para inyectar y hacer crecer el desarrollo económico. Ahí tenemos una de sus frases. La destrucción creativa es el proceso de transformación que acompaña la innovación. La innovación es la introducción de una nueva función de producción. Es decir, él dice que en la economía ya sabéis que es cíclica, y esto es así, la economía es cíclica, sube y baja. Esto ya es algo que en economía está absolutamente reconocido. Pero lo que dice Schumpeter, a diferencia de otros economistas, es que esa subida es a la que queremos ir nosotros. Nosotros ahora, en la pandemia que estamos padeciendo, la sensación que tenemos es que la economía se ha congelado, la economía se ha bajado y no solo eso, la economía va a decrecer. Bien, pues Schumpeter en sus modelos económicos lo que nos dice es que para levantar esa economía va a haber una destrucción. Él no dice que la destrucción sea mala, sino todo lo contrario. Hay momentos de destrucción, pero tienen que ser momentos de destrucción creativa que levantan los empresarios innovadores. Él, su figura, él alaba y él asigna esa innovación a la figura del empresario innovador. Ese empresario que apuesta por la innovación en sus negocios y en sus empresas. Entonces voy a compartir con vosotros los 5 casos de los que Schumpeter habla de cómo podemos innovar en nuestras empresas, que es lo que yo un poco quiero trasladaros hoy. Soltemos el qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, hagamos, pero lo que os quiero transmitir es que innovemos, porque se sabe que la innovación es la que levanta esos ciclos económicos. Schumpeter habla de 5 casos de la innovación. Vamos a ir viendo los 5 casos. Primer caso que él dice que él reconoce como un método de innovación. El primero es el que llama aplicando nuevos métodos de producción o comercialización de bienes existentes. Y yo a ellos hago ya una pregunta. ¿Vosotros podríais innovar, vosotros, empresas de formación u otras empresas? No sé, seguramente se han unido a la webinar otras empresas que yo sé que tenían interés. Y la pregunta es, ¿vosotros en este momento, en esta situación de ahora, podríais innovar con respecto a la forma en que producís o en la forma en que comercialicéis vuestros bienes? Vamos a ver un ejemplo. Mirad, he elegido Monapark. ¿Qué es Monapark? Pues mira, Monapark es una inmobiliaria que nació en el año 2008. 2008, recordar, plena crisis inmobiliaria, plena crisis subprime a nivel también internacional. Estaban cerrando todas las inmobiliarias a cientos y a miles. Y esta empresa nace en el 2008. Innova. ¿En qué innova? En su forma de comercializar sus productos, sus servicios en este caso. Monapark sale al mercado diciendo que es la inmobiliaria que ofrece casas con encanto, viviendas con encanto, pisos con encanto. Actualmente tiene más de 5 sedes por toda España, o sea que no solo nació en el año de más crisis a nivel inmobiliario, sino que ha crecido hasta el día de hoy. O sea que, primera pregunta para vosotros, ¿podríais comercializar innovando vuestros servicios?
Vamos a ver otros tipos de innovación de las que nos habla Schumpeter. El segundo caso de innovación que él habla es la conquista de una nueva fuente de materias primas. Y aquí mi pregunta es, ¿cuál es vuestra materia prima? Las empresas de formación, ¿cuál es vuestra materia prima? ¿Es el conocimiento? ¿Vuestra materia prima es el conocimiento? ¿Vuestra materia prima son los profesores? ¿Vuestra materia prima son las aulas, son los centros? ¿Cuál es vuestra materia prima? ¿Podríais conquistar nuevas fuentes de materia prima? Sería mi pregunta en este momento, dadas las circunstancias. Mirad el ejemplo que os he elegido. Closca. Closca es una empresa que es muy puntera en cascos. Ellos se dedican a hacer cascos, fundamentalmente cascos de bicicleta, cascos para motos, es una marca muy buena. Pues deciros que hace ya más pues casi desde que empezó el COVID, se han lanzado a producir mascarillas, pero no máscaras cualquiera. Son de las mejores mascarillas que tenemos en este momento. La materia prima han tenido que cambiar su materia prima por una materia prima nueva. Estas mascarillas valen 20 euros y están agotadas. Tienes que apuntarte a la espera para que te la manden. Han cambiado la materia prima y han cambiado también el producto. ¿Vale? Ahora, en plena crisis de la pandemia, en este momento han reaccionado ya han innovado y son innovadores en el tipo de mascarilla que están haciendo. Vamos a ver otros tipos de innovación que nos dice Schumpeter. Schumpeter dice que también podemos innovar en ese momento de destrucción, que es destrucción creativa, creando nuevos monopolios o destruyendo monopolios ya existentes. ¿Tenéis monopolios en vuestros sectores? ¿Podríais crear nuevos monopolios uniéndoos entre vosotros? ¿O podríais destruir alguno que esté en este momento? Mirad el ejemplo. Aquí ya me he ido fuera de España. Netflix. Yo no sé si lo sabéis, pero Netflix, el origen de Netflix era una empresa de alquiler de películas de vídeo. ¿Os acordáis cuando íbamos a las tiendas a alquilar? Bueno, pues en Estados Unidos Netflix innova no abriendo tiendas, sino que a los clientes les decía que podían pedir sus películas a través de correos electrónicos y ellos llevaban directamente la película a la vivienda. O sea, no tenías que ir a ningún sitio, ellos por correo te la enviaban. Y dieron el salto, innovaron también, ofreciendo a esos clientes la posibilidad de comprar esas películas y teniendo grandes descuentos después en los alquileres. Ellos apostaron por la innovación tecnológica. Cuando os digo que los clientes pedían sus películas por correo electrónico, es un momento en que no todos los hogares tienen ordenador, no todas las personas tienen acceso al correo electrónico, pero ellos apuestan por ese método, por esa apuesta tecnológica. ¿De acuerdo? De hecho, en aquel momento el monopolio era otra empresa, que se llama Blockbuster, que era un monopolio absoluto. Ellos, Netflix, se acercó, eran dos socios, si no recuerdo mal, o sea, era una empresa pequeña, ellos empezaron siendo una empresa muy pequeña. Ellos se acercaron a Blockbuster, que era el monopolio por excelencia en el sector, y les ofrecieron unirse. Pero Blockbuster les dijo que no, estaban muy cómodos en su zona de confort. Eran un monopolio, les iba todo muy bien, rechazaron la propuesta de poderse unir. Y bueno, ya sabéis que esta empresa ya no existe, ha cerrado y es Netflix la que se ha hecho absolutamente con el monopolio. Y no solo eso, ha seguido innovando con nuevos servicios y ha seguido creciendo. Vamos a otro modelo de innovación que nos propone Schumpeter para que levantemos el vuelo, para que volvamos a remontar el crecimiento económico de nuestras empresas. La otra posibilidad que nos dice Schumpeter es que apostemos innovación en la apertura de nuevos mercados. Mirad el ejemplo. El ejemplo es valenciano.
Una empresa valenciana, me imagino que muchos la conoceréis, los que sois de aquí de Valencia, Bombas Ideal. Bombas Ideal, que ya va por la 4ª generación, empresa familiar, que se dedica a la fabricación de bombas hidráulicas. A ellos les iba muy bien, hasta que en los años 70, crisis del petróleo, una crisis también mundial muy importante, y ellos ven el peligro de tener que cerrar por la crisis tan grande en la que nos veíamos. Bueno, pues ellos se lanzaron a nuevos mercados. En los años 70, como me decía su director general, Luisa, que una empresa industrial valenciana exporte en el año 2020 nos parece muy fácil, pero que una empresa valenciana industrial familiar exporte en los años 70, te puedo decir que fue pura innovación. Ellos abrieron camino en los países latinoamericanos, en Cuba y en otros países. Y ese salto de innovar, abriendo la exportación, es lo que hizo que hoy Bombas Ideal sigue siendo una empresa importante, reconocida en su sector. Y vamos al quinto y último propuesta, la última propuesta que nos da Schumpeter para ser innovadores en estos momentos de destrucción. Y él habla de la quinta, es la introducción de nuevos bienes de consumo. ¿Qué nuevos bienes en vuestras empresas podríais incorporar en este momento, dadas estas circunstancias? Mirad el ejemplo que os he buscado. Empresa nacional de nuevo, BH. BH, lo tengo que leer porque se me olvida el nombre, pero son las siglas de Beistegui Hermanos. Beistegui Hermanos es la famosa BH. Yo, los que sois de mi generación, yo soy del 68, yo aprendí a montar en bicicleta en una BH roja. O sea, todos teníamos una BH. Lo que yo no sabía es que BH, a principios del siglo XX, era una empresa de armas. BH era una empresa de armas. Y vendía armas, pistolas. Y tras la Primera Guerra Mundial y tras la Guerra Civil, el negocio fue a pique. Ya no podían. Ese producto no tenía demanda. Abrieron con nuevos productos. La bicicleta. La bicicleta. Fue el momento de destrucción. Fijaros, una guerra mundial y una guerra civil. Más destrucción también que eso. Vale que la pandemia nos destruye, pero ¿y las guerras que hemos padecido en el pasado? Eso destruye absolutamente. Bueno, pues esta empresa se enfrentó a esas dos destrucciones y innovó con el producto. Yo tengo gente que sabe manejar el hierro, que sabe manejar el cambio de producto. Y ahí está, el nombre no lo cambió, es el mismo nombre. Lo fundaron 3 hermanos, por eso la H es de hermanos, ¿de acuerdo? Hoy en día, si los buscáis, BH, veréis que han hecho fusiones con otras empresas francesas, pero sigue siendo empresa española y sigue dedicándose y es una de las principales empresas de ciclismo, ¿de acuerdo? De fabricación de bicicletas. Bien, pues esto es lo que nos dice Schumpeter en sus teorías económicas. Que la economía es cíclica, que la economía siempre pasa por esos baches de destrucción, de bajada, pero él lo que nos dice es que en esos momentos de bajada, en esos momentos en que se destruyen muchas cosas, el empresario innovador es el que remonta y hace que la economía vaya hacia arriba. Y eso es lo que necesitamos en este momento. Que vosotros, que vosotras, los empresarios y las empresarias, innovéis, transmitáis entusiasmo. Hemos podido muchas veces lo hemos visto, por esto hemos pasado más veces. Y posiblemente, y yo creo que es una oportunidad. Y ahora os voy a decir quién me ha venido durante todas estas semanas que hemos estado en casa a la cabeza también. Estos son los 5 casos de la innovación que ya hemos visto. Deciros
Deciros que en España, según la encuesta europea de 2016, está a punto de salir la del 2018, pero a nivel europeo se mide la innovación que tenemos en los países, y deciros que España no llega al 6% de nuestras empresas de más de 10 trabajadores, solo un 6% de las empresas innova. Somos poco innovadores, tenemos poca cultura de innovación, y fijaros si ahí tenemos posibilidades, ¿vale? Y como os decía, ¿quién me venía a la cabeza? Además de Schumpeter, ¿quién me venía a la cabeza en estas semanas de mis lecturas? Pues me venía Darwin. ¿Y por qué me venía Darwin después de Schumpeter? Porque ¿qué nos decía Darwin? Darwin nos decía que nos tenemos que adaptar, que las especies que sobreviven son las que se adaptan. Y no solo se adaptan, es que además son la mejor versión de cada una de las especies. Mirad, ahí os he dejado también una frase de Darwin. ¿Qué decía Darwin? La inteligencia está basada en lo eficientes que las especies se vuelven al hacer las cosas que necesitan para sobrevivir. Señores y señoras, estamos en un momento en que nos tenemos que adaptar. Nos tenemos que adaptar. Tenemos que innovar y adaptarnos. Y Darwin ya nos lo decía. Y nos decía que utilizando esa inteligencia, es como esa inteligencia natural, esa inteligencia de la especie, que la que aplicaba esa inteligencia es la que se adaptaba y sobrevivía. Bien, entonces os pregunto, si nos tenemos que adaptar, y si tenemos, o yo sugiero después de todas las lecturas, he leído mucho, ha sido para mí el regalo de esta temporada, y además en mi familia he tenido la suerte que nadie ha cogido la enfermedad, y a mi alrededor mis seres queridos tampoco, con lo cual me he podido dedicar a trabajar, a hacer las cosas que tenía que hacer, pero sobre todo a leer. Y por eso he leído de economía, he leído de artículos, he leído. Y esto que os estoy contando es el resumen un poco de lo que he estado leyendo. Y entonces os digo, ¿cuál creéis que es el principal obstáculo que entonces tenemos? Los autónomos, los empresarios, las empresarias. ¿Cuál es el principal obstáculo con el que nos vamos a enfrentar para esta desescalada? Que estamos ya en esa desescalada y por lo tanto tenemos que volver a activar la economía. Tenemos que remontar. Y además os digo una cosa, el reto no va a ser remontar al punto donde estábamos, no. Aprovechemos esta caída, cojamos fuerza y subamos hacia arriba. Pero ¿con qué nos tenemos que enfrentar? ¿Os lo digo con qué nos tenemos que enfrentar? Con esto. Nuestros miedos. El miedo. El miedo a ser y es nuestro principal obstáculo. ¿Por qué? ¿Por qué el miedo? Mirad, el miedo es una emoción que solo nos permite actuar de 4 formas. Cuando sentimos miedo, atacamos. De ahí que también ahora en estas semanas veamos como reacciones muy violentas, muy extremas. Pueden venir de esos miedos que tenemos todos, ¿vale? O que podemos sentir en algún momento. Pero el miedo tiene otra acción que nos lleva, que es la huida. La huida, es decir, yo con esto no voy a poder. No, me puede. Esto es momento ya de bajar la persiana, irme, no puedo. Huir. El miedo. Cuando tenemos miedo salimos corriendo, ¿vale? El miedo también, otra de las cosas que nos lleva es a la parálisis. No sé qué es peor de todo. No puedo decidir. No, es que no sé qué tengo que hacer. No sé si me paraliza. El miedo me paraliza.
Y la cuarta cosa a donde me lleva el miedo es a la sumisión. A decir, bueno, pues, si dicen que tengo que hacer esto, pues tendré que hacerlo. Pues si dicen, no. Seamos críticos con nosotros mismos y con lo que nos rodea, pero con el miedo no vamos a poder. Si dejamos que el miedo nos invada mentalmente, corporalmente, solo vamos a poder actuar de esas 4 formas. Atacando, huyendo, paralizándonos o quedándonos, vale, sí, igual, lo que nos digan. Vale, eso es muy, muy peligroso en este momento. Mirad, y cuando hablo de miedo, bueno, no, yo miedo, pues lo que se dice miedo no tengo. Bueno, pues todo esto que veis en la pantalla, creo que lo veis todo, todos estos síntomas, si os sentís ansiosos, si os sentís angustiados, si os sentís con estrés, un exceso de hipocondria, con muchos temores, con vergüenzas. ¿Pero yo cómo voy a hacer esto ahora? Uy, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Todo eso es miedo. El miedo tiene muchos primos y muchos hermanos. Y todos esos nos pueden estar rondando en este momento. ¿Vale? Y ojo, porque ese miedo es el que nos paraliza, nos hace huir, nos hace atacar o nos convierte en sumisos. ¿A qué tenéis miedo vosotros y vosotras en este momento? Escribid en vuestra libreta. Voy a mirar cómo vamos de tiempo, así luego lo comentamos. Bien, vamos bien. ¿A qué tenéis miedo? Ahí os pongo, ahí os muestro unos cuantos miedos, que pueden ser miedos que hayáis podido sentir en estos días y en este momento. A no ser capaz, a perder la salud, a que me contagien, al cambio. Tengo miedo al cambio que tengo que dar. Me tengo que adaptar, como Darwin, como me dice Darwin. A lo desconocido. Tengo miedo a lo desconocido. ¿A qué tenéis miedo? Responderos y escribir en vuestra hoja y luego lo comentamos si queréis. Mirad, lo que sí que es cierto es una cosa. Y es que esta situación, la que estamos viviendo, nos ha sacado a todas las personas, a todas, de nuestra zona de confort. A todas. Cuando salimos de las famosas zonas de confort, es verdad que podemos sentir que entramos en zona de pánico. Y es ahí donde nos estamos dejando vencer por la emoción del miedo. Entonces entro en pánico porque salgo de mi zona, me ahogo, me caigo, no es mi medio, yo no me sé mover en otro medio diferente. Si yo tengo que innovar y tengo que hacer cosas, yo ahí no me sé mover. Pues mirad lo que os voy a decir. Cuando salimos de nuestras zonas de confort, no entramos en zonas de pánico. Es una oportunidad que nos regala la vida, siempre que salimos de zonas de confort. La vida nos está regalando el salir a una zona de aprendizaje. Mirad, el aprendizaje nunca se produce dentro de zonas de confort. Si yo todos los días hago lo mismo, me dedico a lo mismo, imparto las mismas clases, dirijo las mismas formaciones, ¿qué voy a aprender? Nada. Solo cuando salimos es cuando aprendemos. Mirad, uno de los artículos que he leído y me encantó, lo colgué en LinkedIn, pero seguro que lo encontráis. Es de José Miguel, el apellido no me voy a acordar, luego os lo diré cuando me acuerde, pero se llamaba El Gran Empujón. Luego si no, os lo paso. Él es el CEO, el fundador de S2. S2 es una empresa valenciana de ciberseguridad, una de las mejores que tenemos a nivel nacional. Y él escribió un artículo estos días pasados que me pareció fantástico, que se llamaba El Gran Empujón. Porque esto que estamos viviendo nos ha dado a todos un empujón. Yo la primera, mirad, conectarme yo por Zoom
para dar una webinar hace 5 meses, hubiera dicho, con lo bien que yo doy todas mis charlas y mis talleres de forma presencial, ¿qué tontería es esta? Además, yo no tengo Zoom ahora en el ordenador y tal, pues mirad, Zoom, Teams, me he dado de alta en redes sociales que yo me negaba a darme de alta en las redes sociales. A mí me han dado un gran empujón y me han sacado de mi zona de confort y he aprendido. Y hoy estoy encantada porque gracias a eso estoy aquí. Me daba vértigo. Las primeras sesiones que he tenido de formación online me daban mucho vértigo. Pero aquí estoy y he aprendido y estoy feliz. Y estoy trabajando con equipos, con personas, vía online como estáis haciendo vosotros. ¿Y cuánto hemos aprendido? ¿En qué poquito tiempo? Porque nos han sacado de nuestras zonas de confort. José Miguel Rosellón, José Miguel Rosellón, es el CEO de S2. Buscarlo, el artículo es buenísimo. Bien, ¿y por qué os he citado a Darwin? Aparte de porque nos tenemos que adaptar. Porque Darwin decía que los que se adaptan son también las especies inteligentes, los seres inteligentes. ¿De qué inteligencia estamos hablando? De la inteligencia emocional en este momento. En cómo tenemos que gestionar nuestro miedo. La inteligencia emocional es esa inteligencia que gestiona nuestras emociones. Ay, Luisa, qué tontería, pues a mí las emociones... Mira, las emociones ya se saben desde que nos escribió el libro de inteligencia emocional Goleman. Las emociones son las que determinan nuestras decisiones, todas nuestras decisiones. Con lo cual, como no seas inteligente emocionalmente, vas a ser muy poquito inteligente para tomar tus decisiones. Y decisiones poco inteligentes llevan a resultados muy poquito inteligentes. Con lo cual, ojo con esas emociones, ojo con ese miedo. Y dentro de la inteligencia emocional, una de las habilidades que hay que desarrollar, bien desarrollada, es el autocontrol. En este caso, el autocontrol del miedo. Y como no nos podemos extender mucho más, que os quedéis con esta imagen que os he puesto ahí, la emoción está directamente relacionada con nuestros pensamientos. Victoria lo sabe porque ha estado conmigo en reuniones estas semanas y yo en las reuniones a las personas con las que estaba les decía, tener por favor mucha conciencia de qué os estáis diciendo, cuál es vuestro diálogo con vosotros mismos, con vosotras mismas. Los pensamientos, como veis ahí con la doble flecha, son los que activan nuestras emociones. Y yo os pido que escribáis en vuestra folio o en vuestra libreta, ¿cuál está siendo mi diálogo? ¿Qué me estoy diciendo en estos momentos de pandemia? Porque si te estás mandando mensajes de esto va a ser catastrófico, esto no lo hemos vivido antes, por eso os he puesto la gráfica. Sí, lo hemos vivido ya muchas veces. Y hemos vivido cosas peores. Y hemos salido. Y no solo hemos salido fortalecidos, como hizo Japón. Con lo cual, ojo con vuestros pensamientos. Lo que pensáis, lo que sentís, se traducirá en vuestras palabras, en vuestra comunicación no verbal y sobre todo en vuestras acciones. Y ahora más que nunca necesitamos que vosotros y vosotras, los empresarios, los autónomos, seáis tremendamente inteligentes, porque lo necesitamos. Y ya vamos terminando. Otro de los aspectos de la inteligencia emocional que ahora tenéis que tener muy presente también es vuestra motivación. Es importantísimo que todos y cada uno de los días os motivéis. ¿Cómo os motiváis? Como os he dicho, con los diálogos internos. ¿Qué os decís? Otra forma de motivarse, pensar ya en el futuro. ¿Qué queréis de ese futuro? ¿Cómo os imagináis vuestras empresas dentro de un año? Dentro de año y medio. ¿Qué queréis haber conseguido? Visualizar el éxito de lo que vais a conseguir gracias a los cambios inteligentes que vais a hacer. Motivaros a vosotros mismos y motivar a vuestros equipos. Importantísimo. Ahora más que nunca el equipo es fundamental, siempre lo es, pero ahora es fundamental. Cuidar a vuestro equipo. Ahora tenéis que ser equipo de verdad.
invertir en vuestros equipos y motivaros entre vosotros. Porque se trata de soltar el miedo y que conectéis con vuestra confianza. Importantísimo en este momento, conectar con vuestras fortalezas, con lo que sabéis hacer bien, con lo que mejor sabéis hacer, conectar con vuestras fortalezas personales, con vuestras fortalezas profesionales. Haceros una lista en qué somos buenos, en qué soy bueno, en qué soy buena. Mi empresa, cuáles son sus fortalezas. Porque os digo una cosa, volviendo a los japoneses cuidaron muchísimo la calidad de lo que hacían, la excelencia. De hecho, todo lo que ha venido luego de teoría de calidad ha venido de allí. Tenéis que ser impecables con vuestro trabajo, con lo que hagáis. Pero es una oportunidad de que ahora seáis conscientes lo importante que es esto y conectar con vuestra confianza. Para terminar os dejo, he empezado por Schumpeter, he pasado por Darwin y por Goleman y termino con Ford, con Henry Ford. Henry Ford, yo creo que para Goleman también, pero para Schumpeter habría sido el empresario innovador por excelencia. Ford fue innovador hasta la médula. ¿Y sabes lo que decía Ford? Decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Por lo tanto, ¿qué queréis creer vosotros? Estamos a mano. Estamos todos atravesando un máster de vida, todos. Aprovechémoslo. Tenemos mucho que aprender. Posiblemente necesitábamos todos aprender. Aquí voy a terminar. Os voy a preguntar también, porque me encantará si ahora tenemos unos minutos para el chat, ¿con qué os quedáis de la charla? ¿Qué os lleváis? Me encantará escucharlo. Muchas gracias y aquí me tenéis para lo que creáis que os puedo ser de ayuda para vosotros o para vuestros equipos.